Hola, soy Agustí Serri de Apogea y en este vídeo os queremos mostrar un resumen del contenido más esencial de la nueva norma LOIN, la del nivel de información de los elementos que conforman nuestro modelo BIM. Así entonces explicamos los conceptos o una síntesis de lo que sería esta nueva norma de aplicación para la gente que trabaja en metodología BIM, que es la UNE EN 17412, también conocida como la LOIN, en la cual ya se nos ha publicado la primera parte y estamos todos a la espera de que se publiquen las otras partes que le siguen. En primer lugar, esta norma, esta primera parte de la norma, nos define dos aspectos. Por una parte, lo que serían los conceptos y principios a tener en cuenta antes de requerir la información, y luego lo que hace es hablarnos sobre el concepto propio de definición de nivel de información necesario y su división en las diferentes formas que la norma prescribe, y cómo, en esencia, se va a poder definir esta información. En esta primera parte, concebida como conceptos y principios, nos hace reflexionar y mucho, y es que indica la norma que cuando se requieren datos, y en toda su extensión y lo que implican, es necesario que el promotor tenga en cuenta para qué quiere esa información. Digamos que si se requieren en sus trabajos información para ayudar a desarrollar el uso de BIM de presupuestos, pues se deberá de requerir información relacionada con este uso. Podría ser el volumen de un elemento, o podría ser la partida del banco de precios necesaria, o incluso podría ser el coste total de ese elemento. De la misma forma que si estamos hablando de que principalmente se va a desarrollar el uso del BIM en temas de mantenimiento, pues habrá que prescribir de forma necesaria los diferentes datos en función del tipo de activo para que esa información pueda ser utilizada por parte de los agentes y de los sistemas que llevan a cabo el mantenimiento. También establece que cuándo se va a entregar, de qué forma, etcétera. Es decir, pone a disposición una forma mucho más flexible, mucho más reflexiva, en tanto en que los promotores deberán de reflexionar sobre qué información necesitan, para qué la necesitan, porque luego es lo que van a requerir para realmente cumplir con los objetivos de gestión de esta información digital de nuestro activo. Y por otro lado, ataca un concepto muy interesante que define la información que contienen los elementos de nuestro modelo BIM de forma granular. Digamos que la información es multicomponente, donde hay una parte de geometría, donde hay una parte alfanumérica, donde hay una parte de documentación, y luego empieza a hablar de ello, con lo que se desarrolla el siguiente apartado de esta norma, donde ya nos define el concepto propio de nivel de información necesario y nos lo subdivide en diferentes apartados. El primer apartado sería el que nos hace referencia a la información geométrica. Por un lado nos define el detalle. El detalle viene a significar en qué medida el objeto virtual se asemeja al objeto real. Y aquí es importante porque en función del tipo de proyecto, o por ejemplo en temas de mantenimiento o en temas de mantenimiento de infraestructuras, a lo mejor utilizando un GIS donde el detalle es pequeño pero la información sí que es más relevante, puede ya cumplir con los objetivos, y esto implicando un ahorro importante. De otra forma, también nos define la dimensionalidad, es decir, que se puede entregar un elemento con una dimensión, puede ser un punto, y luego puede ser en dos dimensiones, una línea o una superficie, o incluso luego ya lo más conocido que es en tres dimensiones, pero sí que nos permite dotar de la flexibilidad de definir estos aspectos. De la misma forma, la ubicación, es decir, que podemos definir que queremos que los elementos del modelo estén georreferenciados o incluso orientados al norte real o al norte de proyecto. Al igual que también nos define la apariencia, es decir, en qué forma los elementos se entregan en cuanto a textura y en cuanto a grado de semejanza al objeto real. Y por último también se establece la posibilidad de prescribir cierto comportamiento paramétrico, es decir, cuando se entrega un objeto, este luego tenga el mismo comportamiento de lo esperado en una o más variables. Por otro lado, se define también el campo de la información alfanumérica, aquí desgranándonos dos grandes apartados. Por un lado, establece un apartado de identificación,
utilizando, por ejemplo, temas de códigos o descripciones de clasificación o el nombre de tipo, el type name, es decir, unos parámetros mínimos esenciales que permiten identificar aquel elemento. Y luego, posteriormente, es cuando ya se puede requerir o especificar el contenido de la información. Y aquí entrarían las propias prestaciones, localizaciones o diferentes parámetros que se han planteado previamente, que son los que nos aportan valor a nuestros sistemas y son los que permiten luego a los agentes que siguen en la cadena de flujo de información tomar sus mejores decisiones posibles. Y por último tendríamos el concepto o el apartado propio de la documentación, donde dice que se puede también asociar a nuestros elementos del modelo lo que sería la información referente a documentos, como podrían ser fichas descriptivas, documentos gráficos acompañados de esquemas o cualquier documento que pueda aportar valor a la información. De momento, esto es lo que nos ha aparecido en esta nueva norma. También esperamos que se publiquen los otros contenidos para saber cómo, por ejemplo, cómo vamos a definir el detalle, si se utilizará el conocido LOT 200 o bien el G2, es decir, estamos esperando que se publique esta nueva norma, la siguiente parte, para que toda la comunidad de agentes que trabajan en temas de modelos BIM puedan siempre tener en cuenta cómo van a prescribir y cómo van a empezar a establecer las bases de este incremento de madurez que implica la utilización de esta nueva norma. Saludos y hasta luego.